la tarde, porque les repito, tengo el compromiso terminando las clases de ir a ver lo de la ceremonia de honores a los víctimas del COVID. Entonces, por la tarde lo publicaré. En la reunión de seguridad, en la previa a la aparición pública. Cuando además, en el posicionamiento del gobernador creo que esta frase es muy destacada. Hay una cuestión política. Profesor, disculpe, otra duda. ¿Sí? Y atacan a un gobernador. ¿Dijo alguna especificación de cuántas cuartillas quiere? Sí, ¿le pueden repetir a su compañera las indicaciones para el trabajo, para la tarea? Está hablando de una imagen que refleja todo el momento político. ¿Qué podría ocurrir? Y es que aquí es donde hay que plantear un escenario que ya vivimos con Emilio Lozoya. Pues si no me equivoco, fue lo que dijo ayer, de 3 cuartillas y formato APA, que está en señor Roman 12, con sangría al inicio de cada punto y aparte, y así, ¿no? Así es. ¿Lo escuchó, ingeniero? Sí, gracias. Ándele. ¿Alguien más tiene duda con respecto a esto? Correctísimo. Entonces, iniciamos con la revisión del tema que nos toca hoy. Prometió dar nombres, acogiéndose a la figura del testigo protegido, del testigo colaborador, sí. El criterio de oportunidad. Todavía no son llamados a declarar Guillermo Gutiérrez. Hoy amaneció un poco lento Pero ¿y qué tal? en la conexión a internet acá en mi casa. Pero porque tendría que caerles, si los estamos viendo recibir millones de pesos, y tendrían que preguntarles, ¿y ese dinero, no? ¿En dónde quedó la política? bien. Entonces vamos a trabajar en este asunto y vamos a ver el tema número 2 de nuestra clase. Permítame un segundo. Buenos días a todos los elementos de la escolta universitaria. Para aquellos que tienen la necesidad de dirigirse a sus casas por el uniforme, hay que pedir la autorización del licenciado Cajiga o en su efecto de Dante, que es quien se encarga del personal en general en todos los campi. No creo que se los vayan a negar, entonces adelante con eso. Ok, entonces vamos hoy a hablar de la comunicación verbal y sus variedades. Estamos hablando de aquella comunicación que se da de persona a persona o de persona a audiencia. Y con respecto a esto, haciendo un poco de historia y haciendo un poco de revisión del qué y el cómo, tenemos que la humanidad aprende su lenguaje oralmente. Esto es, primero aprendemos a hablar y posteriormente aprendemos a escribir. Entre las dos habilidades es que se lleva completamente a cabo el proceso de comunicación humana. Existen diversos tipos de comunicación oral, desde los balbuceos que emite un bebé o el llanto que emite un bebé pidiendo su alimento, hasta la más elaborada técnica de comunicación a través de un discurso, a través de una
plática, a través de la poesía, en fin. Todo depende de los objetivos que se tengan y de la situación en la que se produce. Desde luego que en comunicación oral, el dominio de la lengua es muy necesario. Es muy distinto el establecer comunicación oral de una manera informal a establecerla ya de una manera elaborada con la finalidad de establecer un nexo, un vínculo entre quien habla y quienes lo escuchan. Decíamos entonces que hay dos clases de comunicación oral a grandes rasgos. La primera de ellas es la comunicación persona a persona. Aquí tenemos dos elementos principales, que son el transmisor y el receptor. Entre las diversas comunicaciones persona a persona, tenemos la conversación espontánea y el diálogo, que es aquella que exponemos todos los días en nuestra casa, en la escuela, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a vender algo, cuando estamos prestando algún servicio. Esto es conversación espontánea y diálogo. Después viene aquella en donde enfrentamos las ideas de una persona con otra, ya sea con fines de establecer un acuerdo, como en la discusión, o con los fines de hacer prevalecer una ideología sobre otra en el debate. La entrevista y encuesta, que se trata de obtener información a través de hacer preguntas, y en la mesa redonda, panel, simposio y foro, que se pueden confundir también con la comunicación persona-audiencia, y no es así. La mesa redonda, panel, simposio y foro constituyen un tipo de comunicación persona a persona. ¿Por qué? Porque los miembros o los que participan en esa comunicación, en ese tipo de comunicación, están llevando el diálogo entre sí de un mismo tema. Si hay público o no, esto ya no es relevante, ya es secundario. Después tenemos la confesión, que es aquella que se establece en algunas religiones para transmitir el estado de conciencia moral de una persona, y es recibida por otra persona que generalmente es un ministro religioso. Bueno, no generalmente, sino por obligación es un ministro religioso. El examen oral, del cual, yo no sé en el caso de ustedes, yo le tenía mucho miedo a los exámenes orales. Sin embargo, tiene una expresión máxima cuando en los casos de la candidatura a la obtención de un grado, desde la licenciatura hasta el doctorado, hacemos una defensa de nuestra tesis o de nuestro tema de investigación a través precisamente de un examen oral. La transacción comercial, que ya lo mencionábamos hace un momento, en donde se ofrece un servicio, se recibe el servicio, se ofrece un material o un bien común, un bien material, y finalmente la consulta, que generalmente lo ubicamos con el médico. Sin embargo,
no es así. Aquel acto de comunicación que establecemos para obtener algún servicio es precisamente también una consulta. Ejemplo, cuando vamos con el contador público para que nos explique el estado de nuestras finanzas personales con el fin de pagar los impuestos, cuando vamos con el abogado para solicitar alguna asesoría, cuando vamos con algún profesor o con algún igual para una tutoría, pues todo esto es una consulta. El segundo tipo de comunicación oral es de persona-audiencia. Aquí es un tipo de exposición monologal. ¿Qué quiere decir? Que únicamente el emisor es el que habla. Y aquí tenemos la disertación, que es aquella exposición oral de un tema específico y de muy alto nivel. El informe oral, que es aquel que establecen al nivel más alto los jefes de gobierno y los dirigentes nacionales para dar los datos de una acción específica o de una lapso de tiempo, como el informe anual que presentaban en México los presidentes de la República, y que de unos años para acá, debido al desorden que se presenta en la Cámara de Diputados, exhibiendo un muy bajo nivel de educación y de tolerancia, se tuvo que decidir por hacerlo de manera escrita. Anterior a eso, eran muy esperados esas fechas del 1 de septiembre, en donde el presidente de la República de manera oral asistía al pleno de Congreso a exponer el estado general político y económico de la nación mexicana. Ya en México no se estila eso. Ya los presidentes envían a través del secretario de Gobernación el informe escrito, se entrega a la directiva de la Cámara de Diputados, y ellos harán ahí el análisis, y de acuerdo a lo que más o menos estén de acuerdo las mayorías de la Cámara, aprobarán o desaprobarán el informe. En otros países sí se acostumbra a hacerlo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde cada mes de enero el presidente de la Unión da su informe que se le llama el Estado de la Unión. Incluso en las monarquías constitucionales, iba a decir democráticas, pero no, en las monarquías constitucionales como Inglaterra, hay un día en que la reina, en este caso el rey cuando es así, acude ante la Cámara de los Lores y de los Comunes para dar la información correspondiente para el estado que guarda su país, o en el caso de Inglaterra, la Mancomunidad Británica de Naciones. En España, el rey también acude a entregar una información acerca de su gestión durante ese año. ¿Por qué? Pues porque España es una monarquía de las que se llaman constitucionales. De esta manera se hace la comparecencia. Además, monólogo, aun cuando los diputados estén gritando y desgarrándose las vestiduras,
no tienen participación en la conferencia o en el informe, sino que el que lo está dando continúa diciendo lo que tiene que decir sin hacer comentarios tampoco acerca de lo que le están increpando. Después tenemos la conferencia que todos conocemos como una exposición de un tema específico desde un punto de vista experto. La charla, que también tiene que ver con temas de interés para un grupo selecto y que se lleva a cabo de una manera más informal. Ahorita no estoy entrando mucho en explicarlo porque más adelante vamos a ir desglosando cada uno de ellos. El discurso, que bueno, pues es lo que muchos piensan que la comunicación verbal tiene su máxima expresión a través del discurso. La alocución, que es el disertar, no, que es el hablar acerca de un tema específico frente a un público, no necesariamente de una manera extensa, sino como un punto de referencia. La declaración, que es una muestra de la posición o del posicionamiento de una persona con respecto a una cuestión específica. Ejemplo, la declaración de prensa, en donde un funcionario llama a los representantes de los medios de comunicación y ahí hace una declaración acerca de un asunto específico. También está la declaración que se rinde ante un juez o ante un fiscal con respecto al señalamiento o a la acusación franca sobre temas de un delito. También tenemos el sermón, que es de corte más bien religioso o moral. Y finalmente, pero no menos importante, la clase. Y bueno, pues aquí hay que mencionar que la clase ni se hace de manera ligera, ni tampoco se hace de manera improvisada. La clase debe de ser preparada para todos aquellos de ustedes que tengan el interés en hacer carrera docente. Hay que, aún año tras año que vas dando exactamente el mismo tema, hay que prepararlo. Es como el cirujano, que por más experiencia y más calidad que tenga en su técnica quirúrgica, antes de llevar a cabo un acto médico quirúrgico, revisa sus libros, revisa sus técnicas quirúrgicas 1 y 1000 y 10,000 veces cada vez que tiene que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que el detalle fino, que es lo que le da la gran calidad a la comunicación, o en el caso del médico, a los resultados de su trabajo, pues sea impoluto. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien. Tenemos entonces sí. Lo que pasa es que normalmente la confesión se hace de persona a persona. Esto es, fíjate bien, no, imagínense nada más que tuviéramos que ir al templo y ahí delante de toda la perrada, pues ¿saben qué? Que a mí me gusta hacer tal y cual cosa y yo,
digo que estoy viendo el Netflix, pero estoy viendo el RedTube y a mí me gusta de harina y huevo y yo tal y cual cosa, pues no, está medio cañón, ¿no? Aun cuando hay ciertas sectas de carácter, ¿cómo les dijera? Doctrinario, que exigen a sus miembros hacer este tipo de ejercicio de confesión en público, frente a toda la comunidad. Generalmente la confesión es de esta manera, cuando es de corte religioso. Cuando es de corte jurídico, no se le conoce oficialmente como confesión. Ejemplo, cuando el monito este que traen ahora de payaso de cuarta, acusando a medio mundo y todas estas cosas, eso no es una confesión, es una declaración. ¿Por qué? Porque está emitiendo su verdad en frente a una autoridad, mas él no está reconociendo en ningún momento que cometió un delito. Por el contrario, él está sosteniendo que es inocente. Por lo tanto, no es una confesión, es una declaración. Otro tipo de declaración muy importante y que se me había pasado es aquel que practicamos hombres, antes los hombres, ahora también las mujeres, y que es la declaración amorosa, de que entonces, ¿qué, mi reina, qué hora sales por el pan? Y todas esas cosas. Eso también es una declaración. ¿Quedó aclarado? ¿Sí, hija? Bueno, bien. La charla. La charla es el tipo de comunicación persona-audiencia que se considera como la más común, pero que no por ello quiere decir que sea la más simple o la más, eh, la menos importante. Bien, la charla es una reunión de personas en la que un expositor entrega información sobre un determinado tema, pero además dialoga con el público que asiste a escuchar. Aquí en la imagen vemos a una de sus compañeras de la primera generación de la primera generación de biomédica, que por cierto se acaba de casar. No pierdan las esperanzas, tarde o temprano. Aquellos que quieran casarse, aquellos que no, pues bueno, mejor defiéndanse. Y está dialogando con sus compañeros, está charlando con sus compañeros su punto de vista sobre la ideología social de Martin Luther King y sobre su famoso discurso que se le conoce con el nombre de Yo tengo un sueño. Entonces, allí sus compañeros también podían participar preguntando y opinando acerca de lo que ella estaba diciendo. Es una reunión de tipo informal en la cual no necesariamente el actor o el emisor tendrá que vestir de manera formal, de manera rígida. Sin embargo, es recomendable hacerlo, más adelante lo veremos cuando veamos lenguaje no verbal. Es interesante e importante hacerlo porque de esa manera establecemos de manera no dicha, de manera no anunciada, una no quiero decirle superioridad, pero así es.
y bueno, allí la señorita se vistió con sus mejores galas y todos los demás, bueno, pues estábamos en ropa de diario. Bien. Estas características, bueno, las características de la charla son interesantes. ¿Y por qué es importante que nosotros las sepamos? Porque muy probablemente y tarde o temprano, ingenieros, ustedes se vean en la necesidad de organizar eventos académicos y hay que llamarles como lo que son. No todo es congreso, no todo es simposio, no todo es cumbre. Cada una de ellos tiene sus características y para que su público no se vaya desilusionado de lo que ustedes trajeron ahí, entonces llámenle como se debe. La charla generalmente es informal. Tiene un tono de conversación en donde el ponente, en este caso estoy en un congreso de odontólogos especialistas en endodoncia, en un medio informal, no es un salón de actos, no es un auditorio. Ahí vemos pues el refresco, el café, se pueden estar parando, pueden estar preguntando. Y es un tono de conversación informal. No hay un tono de autoridad. No soy aquel, no soy el más fregón, ni siquiera soy mejor que ustedes. Eso es una charla. En un tono de igualdad. La charla, ingenieros, mucho cuidado cuando les toque a ustedes hacerlo. No debe ser leída. Debes de prepararla y debes de dominar tu tema y debes de estar perfectamente consciente de que es muy probable que te hagan preguntas difíciles de contestar y debes de estar tú preparado para contestarlas. ¿Por qué? Porque normalmente en una charla el auditorio conoce algo sobre el tema. La charla no debe de durar más de 1 hora. Casi todos los eventos de comunicación pública tienen un tiempo de duración de no más allá de 1 hora. E incluso aquellos en donde son varios los participantes, como la mesa redonda o el panel, se van subdividiendo en unos cuantos minutos y por parejo, por igual, a cada uno de los expositores. ¿Por qué? Porque después de 1 hora, el cerebro se cansa, el cuerpo se cansa, empezamos a bostezar, empezamos a distraernos. Y por muy interesante que sea el tema, aparecerá el peor de los enemigos del expositor, del orador, del profesor, del disertante, del lector. ¿Cuál es ese peor enemigo de quienes nos dedicamos a hablar en público? ¿Quieren que les cuente cuál es? La pantalla del celular. En cuanto ustedes vean que están dando una plática, una conferencia, una disertación, lo que sea, y vean que el público empieza a aparecer las pantallitas de los celulares, es el momento de tomar medidas importantes, medidas emergentes para cambiar el tema, para distraerlos, para hacer retomar esa atención. Y es que hay una norma no escrita en la oratoria que además es un tanto cuanto grosera y que dice que
La atención de las personas es directamente proporcional a la resistencia de las nalgas. Se cansan de estar sentados, se cansan las nalgas y el cerebro se distrae. Por lo tanto, mantengan a sus oyentes dinámicos, no necesariamente, a ver, párense y vamos a leer, y únete a los optimistas, todas esas cosas, que sí es un recurso de oratoria, pero en la oratoria académica no es muy bien visto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Empezamos a cuestionar, empezamos a preguntar, cambiamos un poco el tema, hacemos una broma, sobre todo cuando es una charla. Y es perfectamente válido, pero además deseable, que el conferencista o el expositor se mueva a través de la sala. ¿Para qué? Para generar uno de los importantes de la oratoria, que es la cercanía. La opinión que la audiencia se forma del orador puede ser importante el sentirlo cercano, el sentirlo igual a nosotros. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Acercándose, circular aquí entre los pasillos, platicar con ellos, siempre que haya alguna intervención, como les hago yo aquí, que no los estoy viendo, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal, y grabárnoslos los nombres para que en unos minutos después, o si vuelve a intervenir, entonces ya nos dirigimos por su nombre. A ver, tú, la de rojo, pues no, ¿verdad? En cambio, se le dices, a ver, Fer, ¿qué nos tiene que decir? ¿O tiene alguna duda? O Gonzalo, a ver, adelante. Y esto hace que al término de esa conferencia, de esa charla, de ese discurso, nosotros, como público, nos quedamos con la idea de que es un extraordinario conferencista. ¿Por qué? Porque estaba cercano a nosotros. ¿Hay un código de vestimenta? Sí. ¿Qué se espera del expositor aún en la charla? Que su vestimenta sea limpia, sea agradable y sea de acuerdo al momento y al lugar. Imagínense por aquí que hubiera yo llegado de bermudas y con las piernas peludas o en chanclas o una cosa de esta, ¿no? Viene un acto más serio, la conferencia. La conferencia es una reunión de personas que escuchan la información que otra persona está proporcionando y es una técnica durante la cual solo habla el conferencista. ¿En qué se distingue la charla? En la charla se está interactuando en el momento. El público puede hacer preguntas o comentarios durante el transcurso de la plática. En la conferencia es un acto más serio, es un acto más formal, y entonces únicamente habla el conferencista. Aun cuando al final de la exposición, quienes estuvieron recibiendo la información pueden hacer uso de la palabra, ya sea de manera oral, en donde pásenle el micrófono por allá, a ver, oiga, profesor, o esto, ¿y usted qué opina de tal o cual cosa? No, pues así y así, o yo no entendí tal concepto, así y así. O por escrito, en donde al término de la conferencia se les entrega por parte de personal de decanía pequeñas tarjetitas donde anotan sus preguntas y entonces se le pasan esas preguntas al expositor. Dudas, aclaraciones,
conceptos, preguntas, etc. Aquí en esta en particular estoy dando una conferencia sobre los accidentes en el hogar, una gran cantidad de las emergencias o de las urgencias médicas, más bien, son causadas por accidentes en el hogar y esto genera que muchas muertes de personas pudieran evitarse si todos en cada casa al menos uno de los miembros de la familia tuviera conocimientos, aun cuando sean rudimentarios, de primeros auxilios. Ahí aprovecho para dejarles esa duda, para dejarles esa inquietud y para que si en su casa no hay personas que estén capacitadas en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar, procuren tenerla porque es muy triste que un niño se ahogue, porque es muy triste que un abuelo se muera porque se le atragantó a falta de dientes la comida, o es muy triste que alguien se desangre porque se cayó sobre una mesa de vidrio y se hizo una herida profunda que le perforó el vaso o el hígado y en cuestión de unos minutos se vació completamente su sangre. Entonces, o en un accidente automovilístico. Entonces, dicho sea de paso, les recomiendo y les aconsejo, si desean que les dé información acerca de dónde y cómo pueden adquirir esta capacitación, pues con mucho gusto, al terminar me mandan un mensaje o me preguntan y entonces ya lo trataremos. ¿Algún comentario acerca de esto? Bien. Continuamos con el simposio. ¿Qué es un simposio? Bueno, es una reunión donde se desarrollan diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma sucesiva y ante un grupo por parte de un equipo de expertos. Vamos a analizarlo. Es desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema. ¿Cuál es el tema? Es una reunión de líderes y formadores de opinión e integrantes de la sociedad civil para tratar el problema de la adicción a las drogas por parte de escolares. En este se encuentran diferentes aspectos de un mismo tema. El tema es el consumo de drogas o la facilidad que tienen los adolescentes y niños de conseguir drogas. Y se encontraban expertos de distintas áreas. Aquí a mi derecha estaba, ya no salió en la fotografía, pero estaba el presidente de las iglesias cristianas, presidente de la Unión de Iglesias Cristianas de Querétaro. Yo estaba en mi calidad de docente y de formador de juventudes deportistas. Estaba aquí un periodista, estaba el jefe de la zona militar, estaba el encargado de seguridad pública del estado, estaba el encargado de seguridad pública municipal y entre el público había miembros de la sociedad civil, miembros de agrupaciones cívicas que tienen que ver con el manejo de los niños. La mesa, la silla que está vacía aquí no se ocupó porque el representante de la Secretaría de Educación Pública Federal pues no tuvo a bien considerar que era importante esto y no asistió. Ok, aquí los expositores pueden ser de 3 a 6, no más de 6 porque se pierde como lo vamos a ver también
en el debate y en las mesas redondas o incluso en los paneles, se pierde el sentido de control de las opiniones. Cada expositor debe enfocarse a un aspecto que corresponda a su especialidad. Desde luego, yo no iba a hablar del aspecto de la responsabilidad del aparato de seguridad del Estado o del municipio, o no iba a hablar de las medidas que tiene la Secretaría de la Defensa para establecer la vigilancia y evitar la distribución de drogas. Yo lo que iba a exponer ahí, o lo que expuse en su momento, fue la debilidad, no quería utilizar el término, pero la debilidad de los jóvenes y adolescentes, por no hablar de los niños, hacia recibir esas primeras dosis gratuitas que son las que les hacen enviciarse. ¿Y qué es lo que hacemos los grupos militarizados y los grupos de deportistas para no solamente evitar que consuman, sino enseñarles el por qué no deben consumir? Esa era mi parte. La parte religiosa, pues habló del el trabajo que las iglesias cristianas hacen para guiar a los jóvenes y a los adolescentes desde el punto de vista moral y religioso para evitar el consumo de drogas. Hay un coordinador. Aquí no se alcanza a ver en el micrófono, pero había un militar como coordinador, es el que te dice, enseguida va a hablar fulano, va a hablar desde este punto de vista, enseguida perengano, y cada expositor en un simposio deberá tener no más allá de 15 minutos. Ojo, no más allá de 15 minutos. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios? ¿No? Correcto. Entonces, hoy es miércoles, es nuestra última clase de la semana. Les deseo que tengan una semana muy agradable. Cuídense, lean, vean cosas. Una horita que les resten al Netflix y que la dediquen para ustedes, para su persona, para su mente, para su familia, pues es importante. Les deseo pues que sea una semana llena de éxito, llena de alegrías y que podamos vernos el próximo martes tempranito, con una mañana fresca, con un café preparado bien calientito y lo principal de todo, que se conserven con salud. Nos vemos entonces y no dejen de realizar su trabajo del artículo. Ese día, el miércoles próximo, es la última clase del mes. Esa última clase del mes será el día en que tienen que entregar también la información sobre el libro que leyeron este mes. Miércoles a las 12 del día es el límite. ¿Es el libro que queríamos y además el que usted nos dejó o solamente el que nosotros queríamos? Ambos dos juntos a la vez. Okay. Ok, profe, muchas gracias. De nada, Quetzali. Oiga, profesor, una duda. Sí. La información que nos dio ayer de las 3 cuartillas y el formato APA era para el informe del libro. Sí. Pero para el artículo es solamente una cuartilla. Sí, no, correcto. porque
porque pedirles 3 cuartillas, si su artículo mide 3 cuartillas en impreso, pues tendrían que recurrir a meter información y que no es relevante, y eso estamos viendo en comunicación, que hay que evitar la paja. Entonces, no. A ver, vamos a aclarar el tema. Para el artículo es una sola cuartilla. Para el libro son 3 cuartillas. Correcto, profesor. Muchas gracias. ¿Vale? Al contrario, hasta luego.